Las Escrituras no enseñan en ninguna parte el concepto de confesión de los pecados a un sacerdote. En primer lugar, el Nuevo Testamento no enseña que haya sacerdotes en el Nuevo Pacto. Por el contrario, el Nuevo Testamento enseña que todos los creyentes son sacerdotes. Primera de Pedro 2, 5-9 describe a los creyentes como un sacerdocio santo y un sacerdocio real. Apocalipsis 1, 6 y 5 y 10 describen a los creyentes como un reino de sacerdotes. En el Antiguo Pacto, los fieles tenían que acercarse a Dios a través de los sacerdotes. Los sacerdotes eran mediadores entre el pueblo y Dios. Los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios en nombre del pueblo. Eso ya no es necesario. Gracias al sacrificio de Jesús, ahora podemos acercarnos al trono de Dios con confianza. Hebreos 4 y 16. El velo del templo que se rasgó en dos con la muerte de Jesús simbolizaba la destrucción del muro que separaba a Dios de la humanidad. Podemos acercarnos a Dios directamente, nosotros mismos, sin necesidad de un mediador humano. ¿Por qué? Porque Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote, Hebreos 4, 14-15, 10 y 21, y el único mediador entre nosotros y Dios, 1 Timoteo 2, 5. El Nuevo Testamento enseña que debe haber ancianos, 1 Timoteo 3, 1, 7, Tito 1, 6-9, diáconos, 1 Timoteo 3, 8-13, y pastores, Efesios 4 y 11, pero no sacerdotes. Los apóstoles, en Juan 8 y 23 tuvieron órdenes de remitir o no remitir pecados. ¿Qué no significa quitarlos ni absolverlos ni limpiarlos? Remitir significa enviar, perdonar, dejar o indicar algo. Consulta la conjugación de este verbo en todos los tiempos y modos, y algunos ejemplos de uso. Absolver proviene del latín absolvere, que significa liberar de o soltar, quitar, limpiar, purificar. Y solo Jesús tiene el poder de limpiarnos, quitarnos, purificarnos los pecados. No por medio de los hombres, sino por medio de él mismo con su sacrificio. 1 Juan 1, 6-10, 1 Corintios 10, 16-17. 6 Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. 7 Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 8 Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. 9 Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad. 10 Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. El catolicismo enseña que, absolver pecados, significa solamente perdonar pecados. Pero, yo he oído directamente de sacerdotes, decir, yo te absolvo, te quito los pecados. Y eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque nadie que no sea Dios, puede quitarnos los pecados. Que Dios lo podría hacer por medio de los hombres. Sí, claro que sí. Pero Dios en su voluntad, no lo hace. Porque, la soberbia y altivez de los hombres, se harían vanagloriosos de poder hacer y deshacer. Indultar el pecado, solo lo hace Dios. Y lo digo, porque, un católico, al tema de absolver, también me dijo qué significaba indultar. E indultar significa, perdonar la pena y quitarla la condena. O sea, en este caso bíblico, significaría quitarle el pecado, la condena. Y solo Dios puede indultarnos. Yo estoy de acuerdo que, nosotros los hombres, podemos perdonar los pecados a los demás, pero jamás podemos absolver, quitar, dar indultos, limpiar, pecados. Y no todos los pecados podemos perdonar. Pues, Dios hay un pecado grave que jamás perdonará. Y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Así que, el hombre ni sacerdotes, pueden perdonar todos los pecados. Una vez más, la Escritura no enseña en ninguna parte el concepto de confesar los pecados a un sacerdote. Debemos confesar nuestros pecados a Dios, 1 Juan 1, 9. Como creyentes del Nuevo Pacto, no necesitamos mediadores entre nosotros y Dios. Podemos ir a Dios directamente gracias al sacrificio de Jesús por nosotros. Primera de Timoteo 2, 5 dice, porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que, ningún mortal podemos absolver pecados, pero sí podemos perdonar pecados.
Y no necesitamos al sacerdote para que Dios nos perdone. Necesitamos a Cristo, porque Cristo es aroma agradable a Dios, y por medio de Jesús nos perdona. Una cosa más, católicos. El bloquearme o bloquear en los canales a otras personas, llamarnos payasos, etc., eso no os hace ser Iglesia de Cristo. Con esas palabras, dais a conocer que, dejáis mucho que desear. Sé que nadie en este mundo es perfecto, y que, por nuestra naturaleza, tendremos a ser orgullosos, soberbios, altivos, que fallamos, y que cometemos errores. Lo cual, es algo que debemos perdonarnos los unos a los otros y aprender de nuestros errores. Pero, yo hablo lo que siento en mi espíritu, no por mí mismo, sino que por el Espíritu Santo. Digo claramente, no soy perfecto, pues Dios aún está haciendo su obra en mí. Y seguro que en el caminar insisto, fallo más que una escopeta de feria. Y debo acordarme que, puedo ser parecido al apóstol Pedro, que era muy bruto y fallaba. No estoy en contra del católico, pero sí de las enseñanzas del catolicismo. No llamo asesino a ningún católico, pero, sí digo que a lo largo de los siglos, la historia del catolicismo, está llena de la sangre de muchos con la supuesta Santa Inquisición y las cruzadas. Y Dios, dijo, no matarás. Claro que Dios en el Antiguo Testamento ordenó matar, pero, ¿a quién se lo ordenó y el por qué, y para qué? Investigad el por qué, bajo la ley del Antiguo Testamento Dios ordenó tal cosa. ¿Y cuándo ordenó no matar? Porque las decisiones de Dios y su voluntad, son de Él y no de nosotros. Después de anunciar los 10 mandamientos, Dios no volvió a ordenar a Israel matar a nadie más. Porque, entonces, se estaría contradiciendo. Y fue a los hebreos no a los gentiles. Porque, había pueblos que, adoraban dioses falsos y no obedecían a Dios. Lo cual, bajo la ley y el pecado, está la muerte. Y todo el que pecaba, debía morir. Incluso, Dios ordenó matar a un grupo de personas de entre la tribu de Dan, que desobedecieron a Dios, y se hicieron el becerro de oro y lo adoraron. Violaron la ley y al estar bajo la ley y violarla, debían de morir. Pero eso fue en el Antiguo Testamento. Y tras los 10 mandamientos que Dios dio a Moisés, no ordenó matar a nadie más. Sino, leed la vida de David. Fue sanguinario. Pero, a pesar de la violación del mandamiento de no matarás, Dios tuvo misericordia de él y le dio 15 años más de vida, si dejaba el pecado.